Bueno, la clase pasada del lunes hablamos sobre la reactividad, habíamos comenzado a hablar sobre los compuestos carbonílicos, entre ellos los aldehídos y cetonas, y habíamos iniciado sobre la reactividad de este grupo carbonilo, habíamos visto que la característica estructural de estos compuestos es la presencia de un doble enlace carbono-oxígeno, y debido a la diferencia en electronegatividad entre el carbono y el oxígeno, se generaba una deficiencia de electrones sobre el carbono y una mayor densidad electrónica sobre el oxígeno. Esta diferencia de densidad electrónica, esta diferencia de, digamos, de cargas parciales sobre cada uno de estos átomos, convertían a este grupo carbonilo, este grupo funcional carbonilo, susceptible de ser atacado por nucleófilos sobre este carbono, que se convertía en un centro electrofílico, y susceptible de ser atacado por electrófilos sobre el oxígeno. ¿Está? Bien. Entonces, lo que vamos a observar durante la clase de hoy, y vamos a hablar, es precisamente las reacciones principales que surgen, que se presentan en aldehídos o cetonas, debido al ataque de nucleófilos sobre el carbono o electrófilos sobre el oxígeno, y una combinación y una clase particular de reacciones donde participan dos grupos, dos moléculas carbonílicas, dos aldehídos o dos cetonas, o una mezcla, en las que una va a participar como un nucleófilo y la otra como un electrófilo. Y con eso vamos a terminar la clase de hoy. Habíamos comentado que en cuanto a reactividad, ante la presencia de un mismo nucleófilo, que puede ser un nucleófilo neutro, los aldehídos son más reactivos que las cetonas, ya sea por el efecto del impedimento estérico, ya que el ataque del nucleófilo se presenta por ambos lados, por ambas caras del grupo carbonilo, o por una mayor estabilización de esta densidad de carga positiva sobre el carbono en las cetonas, dado por el efecto inductivo de los sustituyentes alquilo en las cetonas. Entonces, en resumen, los aldehídos van a ser mucho más reactivos que las cetonas. Y separábamos dentro de los grupos carbonilos a los aldehídos y cetonas en un grupo, mientras que los derivados de ácido, los ácidos carboxílicos y sus derivados, iban a separarse en otro grupo grande debido al tipo de reacciones que sufren estos dos grupos bien diferenciados. Entonces, aquí les voy a mostrar, aquí les muestro en realidad, un esquema general de tres de los tipos de reacciones, de mecanismos principales que sufren los compuestos carbonílicos. Ya sea el grupo de los aldehídos y los cetonas, o los ácidos carboxílicos y sus derivados, ante la presencia de un nucleófilo, este nucleófilo va a atacar al carbono electrofílico del grupo carbonilo. Esto es común y ocurre en todos los grupos, en los dos grupos de estos compuestos carbonílicos. Este carbono, entonces, es atacado por el nucleófilo, y ese par de electrones del nucleófilo forma un nuevo enlace con ese carbono que estaba unido, que tenía hibridación sp2, y ahora pasa a tener hibridación sp3, formándose de esta forma un intermediario del tipo tetraédrico, donde el oxígeno porta una carga negativa. Lo que ocurrió es el movimiento de electrones del nucleófilo
ataca al carbono, se forma un nuevo enlace carbono-nucleófilo, y el par de electrones del enlace pi carbono-oxígeno migra hasta el oxígeno. ¿Está? Bien, no importa cuál es el derivado carbonílico, todos, ante la presencia de nucleófilo, se forma, vamos a ver, en la mayoría de las reacciones, se forma este intermediario tetraédrico. El carbono pasa de hibridización sp2 a sp3. Ahora, ¿qué es lo que le ocurre a este intermediario tetraédrico? Vamos a ver, es lo que diferencia principalmente a los aldehídos y cetonas de los ácidos carboxílicos y sus derivados. En los aldehídos y cetonas, este grupo I es un hidrógeno o un R. Entonces, si uno en este intermediario tetraédrico se plantea, tenemos en los aldehídos cetonas este I, se plantea la posibilidad de que alguno de estos grupos, en este intermediario, pueda eliminarse. En los aldehídos cetonas, ninguno de estos grupos son buenos grupos salientes. ¿Está? Ni el R, ni este que es un R o un I. Si el nucleófilo se elimina, estamos regresando al compuesto carbonílico de partida, y este oxígeno tampoco puede eliminarse. Entonces, este intermediario en los aldehídos y cetonas lo que va a hacer es protonarse. Como este I no es un buen grupo saliente, este oxígeno lo que va a hacer es protonarse y convertirse en un alcohol. Entonces, en aldehídos y cetonas, la mayoría de las reacciones que vamos a observar es el ataque de un nucleófilo, la formación del intermediario tetraédrico y posterior protonación de ese oxígeno, y vamos a obtener alcoholes derivados de alcohol, donde este carbono sí ahora es sp3 y tenemos enlazado ahora al nucleófilo de partida. Cuando hay un reordenamiento posterior, ya lo vamos a ver, también en aldehídos y cetonas, puede ocurrir que este grupo OH se elimine, este oxígeno se elimine, y se genere un nuevo enlace entre el nucleófilo ahora y el carbono, que era del carbonilo. Esto también, este tipo de reacciones también se da en aldehídos y cetonas, y con un tipo de nucleófilos en particular, que es lo que vamos a ver al final de la mitad de la clase. Como estas reacciones que observamos en aldehídos y cetonas comprenden la incorporación del nucleófilo a la estructura o a la carbonada original, este tipo de reacciones se denominan adición nucleofílica. Se suma el nucleófilo a el compuesto de partida. ¿Estamos? Ahora bien, van a ver con Rosalía, en las clases que siguen, que todos los ácidos carboxílicos y sus derivados, este grupo I es un buen grupo saliente, porque este I es cloro, O, R, o acetato, lo que sea. Entonces, se forma el intermediario tetraédrico y este grupo I puede eliminarse fácilmente, porque tiene las características de un buen grupo saliente, una base débil. ¿Y qué va a pasar? Ahora obtenemos otro grupo carbonilo, donde también ahora se incorporó al nucleófilo, pero lo que ocurrió netamente entre el carbonilo de partida y el final es que hubo una sustitución de ese grupo I por un nucleófilo. Y estas reacciones son las que se denominan sustitución nucleofílica en carbonilo o en ácido. ¿Está? Entonces, este da
estos dos grandes grupos que hablamos de cómo dividíamos a los compuestos carbonílicos, se debe principalmente entonces a esta gran diferencia, que es a partir del intermediario tetraédrico, unos van a aportar un buen grupo saliente y los otros no. ¿Quiénes son los que no tienen un buen grupo saliente en este intermediario tetraédrico? Los aldehídos y las cetonas. Entonces el producto final va a ser un alcohol o un nuevo mellizos, digamos así, del compuesto carbonílico a través de reacciones de adición nucleofílica. Mientras que los ácidos carboxílicos y sus derivados, como I es un buen grupo saliente, vamos a tener productos de sustitución nucleofílica. Bien. La primera reacción que vamos a ver de adición nucleofílica es la adición de agua como nucleófilo. Uno observa que ante la presencia de agua hay determinados compuestos carbonílicos, la mayoría de los compuestos carbonílicos, reacciona el agua, va a atacar a este carbonilo y se va a formar un hidrato. ¿Qué es el hidrato? Es nada más y nada menos que la formación de un diol, es decir, la formación de la presencia de dos grupos hidroxilos sobre un mismo carbono. ¿Está? Estos dioles se denominan geminales, ¿por qué? Porque están en el mismo carbono. ¿Está? Lo que ustedes observaban con cuando obtenían dioles ante la presencia, por ejemplo, por reacción de alquenos con permanganato, con tetróxido de osmio, eran dioles pero vecinales, estaban sobre carbonos vecinos, cada uno de esos grupos hidroxilos. En este caso, en el caso de la adición nucleofílica de agua a aldehídos y cetonas, lo que se obtiene es un diol sobre un mismo carbono. Y este hidrato, este compuesto final, es el porcentaje final, la estabilidad de este compuesto, el porcentaje final que obtenemos, el equilibrio, qué tan desplazado está hacia la formación de este hidrato, depende principalmente de la estructura. Entonces, y acá se nota claramente la diferencia en reactividad entre los aldehídos y las cetonas. Uno observa que la reacción del formaldehído, este aldehído que se encuentra abajo, con agua, el equilibrio se desplaza casi cuantitativamente hacia la derecha, obteniéndose el gen diol, el hidrato, en forma cuantitativa, ¿no? Más de un 99,9%. De hecho, el formaldehído, como tal, es muy difícil de observarlo, ya que reacciona inmediatamente con el agua. Y uno lo que observa es la formación de este hidrato. Mientras que la acetona, ante la presencia de agua, el equilibrio está desplazado casi completamente hacia la izquierda, ¿no? La formación de este gen diol es mínima, la concentración de este gen diol es mínima. Y esto se da por esta diferencia de reactividad de la que hablábamos entre los aldehídos y las cetonas. Marca esta observación, esta diferencia de concentraciones del hidrato y de la forma ceto original, el compuesto ceto original, se debe principalmente a la diferencia en reactividad entre el aldehído y la cetona. ¿Cómo ocurre esta sustitución nucleofílica? Bueno, esta adición nucleofílica del agua, esta adición puede ocurrir en medio básico como en medio ácido. Y en medio básico, nosotros al agua la tenemos con una gran concentración de anión hidróxido, que se va a comportar como un nucleófilo fuerte, va a atacar al carbono electrofílico, y entonces el par de electrones que formaban parte del enlace pi carbono-oxígeno
¿qué va a hacer? Se desplaza y se va a localizar sobre el oxígeno. Entonces, acá tenemos el primer paso que les mostraba del mecanismo general que tienen los compuestos carbonílicos, que es la formación del intermediario tetraédrico. Fíjense que este carbono pasó de hibridación sp2 a sp3, y el nucleófilo está incorporado a este intermediario. Posteriormente, ¿qué dijimos que ocurría con este intermediario en los aldehídos y cetonas? Se protonaba el oxígeno, que tiene la carga negativa, es una base muy fuerte, toma un protón del agua misma, y se genera entonces el gendiol, que es el producto final. ¿Está? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, no está bien. Gracias. Chicos, se me está cortando, yo tuve una reunión antes y se me está cortando internet, entonces por ahí, si yo les pido que algunos, si no, no sé, por ahí a lo mejor me encuentro que no tengo. Brenda, ¿querés que te repita el mecanismo? Bien. Acá, volvamos acá. Si este nucleófilo, dijimos que los aldehídos y las cetonas, los aldehídos y las cetonas sufrían principalmente, tenían en común este mecanismo, ¿no? Primero, un nucleófilo que ataca el carbonilo, se forma el intermediario tetraédrico y posteriormente se protonaba ese O negativo para dar un alcohol. ¿Estamos? Bien. ¿Qué ocurre si el nucleófilo es agua? ¿Está? Es agua, como en este caso. ¿Qué ocurre? En un medio básico, esta adición puede ocurrir tanto en un medio ácido como en un medio básico. ¿Estamos? En un medio básico, la concentración de anión hidróxido, si yo utilizo agua en un medio básico, yo voy a tener una importante concentración del anión hidróxido, y este va a ser el nucleófilo. ¿Está? Entonces, este nucleófilo se va a atacar a este carbono electrofílico, y este par de electrones que forma parte del doble enlace carbono-oxígeno se va a desplazar y se va a localizar sobre el oxígeno, que es el elemento más electronegativo, donde va a estar más cómodo. ¿Estamos? Entonces, voy a tener el nuevo enlace nucleófilo carbono, y este carbono ahora va a tener hibridización sp3. Acá teníamos hibridización sp2, que ahora tiene 4 enlaces, 2 de los hidrógenos y 2 a oxígeno. Ahora, ¿qué va a pasar? Como estamos en el nucleófilo, que es el solvente también de la reacción, que es agua, este oxígeno negativo se comporta como una base y va a abstraer un hidrógeno del agua y se va a protonar, y de esta forma se genera el gendiol. Donde teníamos, este era el oxígeno que venía del compuesto carbonílico, que se protonó, y este es el nucleófilo que se adicionó. ¿Estamos? ¿Está, Brenda? Bien. Ahora, ¿qué ocurre en un medio ácido? En un medio ácido, el agua la tenemos protonada, ¿está? Como ion oxonio, ¿estamos? Entonces, ¿qué va a pasar? En esta situación, en un medio ácido, lo que tenemos es que el oxígeno, con este
2 pares de electrones que tiene disponible el oxígeno, va a actuar como base, va a extraer un protón del agua y se va a protonar. ¿Está? El compuesto carbonílico lo que va a hacer es, va a actuar como un centro electrofílico y como un centro nucleofílico y va a extraer a un protón. Actúa como base en realidad, ¿está? Y extrae este protón. Ahora, porque está en un medio ácido fuerte. ¿Estamos? Bien. Ahora bien, esto que hace es medio ácido, lo que permite es que este carbono se vuelva mucho más electrofílico todavía. Ya lo vamos a ver mejor con otras diapositivas también. Pero bueno, vamos a ver que este centro se vuelve mucho más electrofílico, la densidad de carga electrónica en ese centro es mucho menor, y ahora sí, ante la presencia de un nucleófilo neutro, como es el agua misma, solo, puede atacar a este carbono, se forma el intermediario tetraédrico. Fíjense que lo que hace este par de electrones es compensar esta carga, les queda este simple enlace, y se forma un nuevo enlace entre el carbono y el nucleófilo. Ahora, este nucleófilo les queda cargado positivamente, queda cargado, el nucleófilo, el oxígeno les queda cargado con una carga positiva, ¿está? Y el agua, que es el solvente que está en el medio, ahora se comporta como una base, abstrae el hidrógeno, esto ya lo hemos visto en las reacciones de sustitución, abstrae este hidrógeno y les queda el diol correspondiente. ¿Estamos? Entonces, ¿cuáles son las grandes diferencias que tienen en común y que tienen de diferente estas reacciones de adición nucleofílica en un medio ácido o básico? En las dos, el producto final es igual. Ocurre la formación del gendiol. La gran diferencia es que en un medio básico, el nucleófilo, ustedes están ante la presencia de un nucleófilo fuerte con una carga negativa, dada por el medio básico. Entonces, el nucleófilo ataca directamente al carbonilo, se forma el intermediario y después se protona. Mientras que en un medio ácido, sí. Disculpa, se me cortó la última parte. ¿Podrías repetirlo? Esta parte, esperame un segundito porque tengo un ruido de alguien cortándose. Esperen un segundo. Ahora sí, perdonen. Lo puse por casa. Lo que decía es de las diferencias que hay entre el medio ácido y el medio básico. ¿Está? En el medio básico, el nucleófilo es un nucleófilo fuerte, estamos hablando del agua, ¿está? Pero el medio básico lo tenemos cargado negativamente, el nucleófilo es del grupo hidroxilo, el anión OH, ¿está? Y ataca directamente al carbono del carbonilo. Y se forma el intermediario del tipo tetraédrico, que posteriormente es el que se protona. En cambio, en un medio ácido, lo que ocurre es que el carbonilo no va a ser atacado directamente por el nucleófilo. ¿Por qué? Porque el nucleófilo es un nucleófilo débil, ¿está? Y entonces, de alguna forma, en medio ácido lo que ocurre es una activación de ese carbonilo. Y eso sucede protonándose el oxígeno, se activa este carbonilo, y entonces ahora un nucleófilo débil como el agua misma, recién ahí lo ataca y se forma el intermediario tetraédrico. ¿Está? Posteriormente, este intermediario tetraédrico pierde el hidrógeno y queda el gendiol. Acá toma un hidrógeno, acá lo pierde. ¿Estamos? Se invierten los pasos. ¿Estamos?
Sí, perfecto. Bien. Esto, a niveles sintéticos, chicos, los hidratos, es la reacción más sencilla que lo vemos, pero da paso a un tipo de reacción y de compuestos, da pie, digamos así, a un tipo de compuestos que se denominan que son los hemiacetales o cetales, que son muy abundantes en la naturaleza. ¿Está? Entonces, es importante que comprendan entonces que un simple nucleófilo como el agua, cómo puede atacar al carbonilo y depende del medio. Bien, ahora vamos a empezar a ver otros nucleófilos y vamos a ver que es la misma historia siempre. ¿Está? Esto es una coreografía que hay que aprender a bailar. Hay pasos básicos que son estos, ¿no? En un medio básico, un nucleófilo está cargado negativamente, ataca el carbonilo, se forma el intermediario tetraédrico y de este se protona y da el compuesto de adición nucleofílica. En un medio ácido, primero se protona, después ataca el nucleófilo y después se pierde un hidrógeno para quedar la molécula neutra. ¿Estamos? Y estos pasos básicos los vamos a ver en todas las coreografías que vamos a seguir viendo más adelante. Entonces, así como hablamos de la adición nucleofílica de agua, podemos hablar de la adición nucleofílica de alcohol, de un alcohol. En un alcohol, en un medio básico, por esto lo vimos, por ejemplo, si tenemos en el medio metanol, el alcohol que queremos adicionar, el nucleófilo, es metanol, en un medio básico lo vamos a tener como anión metóxido, ¿verdad? ¿Vamos? Entonces, fíjense que lo que ocurre es el ataque del nucleófilo directamente en un medio básico al carbonilo, se forma el intermediario tetraédrico, que ya hablamos, este carbono pasa a tener hibridación sp3, el par de electrones que formaban parte del doble enlace migran sobre el oxígeno, que es el átomo más electronegativo, y posteriormente, acá modifiqué la filmina, chicos, el mismo metanol se comporta, ¿está? Se comporta como, este oxígeno que tiene la carga negativa, se comporta como una base y atrae un hidrógeno del metanol, regenerándose de esa forma que el metóxido. Y entonces generamos de nuevo el nucleófilo. ¿Estamos? Bien. Se protona y queda el derivado del alcohol con el nucleófilo como sustituyente, entonces adicionado sobre el carbono que era el carbonilo original. ¿Estamos? ¿Alguna dificultad con esto? ¿No? Bien. ¿Qué ocurre cuando adicionamos alcohol en medio ácido? Y bueno, como hablamos con el agua, en un medio fuertemente ácido, se agregan unas gotas de ácido, por ejemplo, clorhídrico en etanol. Vamos a hablar de un alcohol en particular, por ejemplo, de etanol. Lo que va a ocurrir primero es la protonación sobre el oxígeno para acrecentar, exacerbar las características electrofílicas de este carbono, quien ahora va a ser atacado por el nucleófilo. Se forma, fíjense, este par de electrones migra sobre el oxígeno. Entonces les queda esta parte, les queda neutro, pero la adición de nucleófilos ahora les queda cargado positivamente. Posteriormente viene, también puede ser, la base conjugada o la base conjugada del ácido,
quien se comporta como una base y abstrae este hidrógeno del medio para generar el derivado, entonces el alcohol, con el nucleófilo como adicionado sobre el carbono del carbonilo original. Estos compuestos que tienen sobre un mismo carbono un OH como sustituyentes y un OR, se denominan hemiacetales. Hemiacetales. Fíjense que los gendioles eran una especie de hemiacetales particular, ¿no? Eran dos OH sobre un mismo carbono, lo que vimos en las diapositivas anteriores. En cambio, con la adición de alcohol, lo que se observa es que uno de estos OH se sustituye ahora por un OR. ¿Por qué? Porque tiene este hidrógeno del agua, es sustituido por un R, porque reaccionó con un alcohol. ¿Tá? Entonces, estas moléculas que tienen sobre un mismo carbono un sustituyente que es un hidroxilo y un OR, se denominan hemiacetales. ¿Está? Y la formación de este hemiacetal puede ocurrir tanto en medio básico como en medio ácido, como el agua. ¿Está? Bien. Ahora, eso cuando reacciona con una molécula de alcohol, pero hay, en determinadas condiciones de reacción, está la posibilidad de que siga reaccionando el compuesto hemiacetal, siga reaccionando con otra molécula de alcohol, que es el solvente que está en el medio, para formar un producto final que se denomina acetal. ¿Está? Tanto aldehídos y cetonas forman lo que se denomina acetales. ¿Y qué caracteriza a los acetales? Es que sobre un carbono tienen dos sustituyentes oxigenados que son OR, donde el R es la cadena del alcohol que actuó como nucleófilo. ¿Estamos? Entonces, hidratos son aquellos compuestos que tienen dos grupos OH unidos a un mismo carbono y con hibridación sp3. Hemiacetal es el producto de la adición nucleofílica de un carbonilo con un alcohol, con una molécula de alcohol, y tienen un OH y un OR como sustituyentes de un carbono en particular. Y finalmente, los acetales tienen dos sustituyentes OR sobre un mismo carbono y provienen de la adición nucleofílica de dos moléculas de alcohol sobre el aldehído o la acetona. ¿Cómo ocurre la formación del acetal? Bueno, la formación del acetal ocurre solamente en un medio ácido, no ocurre en un medio básico. Esta parte, todo esto es la formación del hemiacetal en medio ácido que vimos. Habíamos llegado hasta acá y dijimos, finalmente se desprotona esta parte y da el hemiacetal. ¿Está? Bueno, cuando tenemos este intermediario en un medio ácido, lo que ocurre es lo que se denomina transferencia de protón o transferencia de hidrógeno. Y es que hagan de cuenta qué le va a pasar a este intermediario tetraédrico que se forma. Va a tratar en un medio ácido, lo que puede ocurrir es se le forma el hemiacetal o puede seguir reaccionando de la siguiente forma. Este hidrógeno, hagan de cuenta, que migra sobre este oxígeno, ¿está? Y fíjense, les queda una molécula de agua linda, hermosa, para ser eliminada.
¿Está? Cuando esta molécula de agua se elimina, esto se elimina, tiene un hermoso grupo saliente. ¿Qué quiere decir? Que acá ocurrió, en este enlace, ocurrió una ruptura. Estamos de este enlace carbono, oxígeno, que era molécula de agua. Entonces, el par de electrones del grupo OR, que quedó libre, forma ahora un nuevo enlace carbono-oxígeno, un nuevo enlace pi carbono-oxígeno. ¿Está? ¿Lo entiende esta parte? ¿Entienden o no? Yo no terminé de entender la última parte, o sea, desde la transferencia de protón. Antes de la transferencia de protón. O sea, a partir de ahí. A partir de la transferencia de protón, acá esta parte. Sí, eso. Acá lo que ocurre es, espera que te pongo el puntero láser. Acá lo que ocurre es un reordenamiento. ¿Por qué ocurre esta transferencia de hidrógenos? Porque a este intermediario tetraédrico le puede pasar algo. Si uno evalúa este intermediario tetraédrico, ¿qué le queda para que haga? O sea, le te queda un grupo OR, que se te vaya este grupo como alcohol, y entonces volvés al producto de partida, desplazás el equilibrio para allá, para la izquierda. ¿Tá? ¿Qué le puede pasar a este intermediario tetraédrico? ¿Se puede eliminar alguno de estos grupos R o hidrógeno? No, porque son malos grupos salientes. ¿Está? Entonces, lo que ocurre es, los mejores grupos para que salgan serían estos oxigenados. Entonces, este hidrógeno que viene del alcohol, en vez de ser abstraído por una base, es transferido al otro centro de oxígeno, ¿está? Y ahora lo que te queda es una molécula de agua acá. ¿Está? Lista para salir. Cuando se sale esta molécula de agua, se elimina de la estructura, ¿qué queda? El par, este carbono, te queda como una carga positiva. ¿Está? Es un carbocatión. Entonces automáticamente el par de electrones del oxígeno va a compensar esa carga positiva, va a migrar y va a formar un nuevo enlace carbono-oxígeno. ¿Está? ¿Qué es esto que tenemos acá? ¿Lo ves? Sí, sí. Entonces, ahora si uno observa esta estructura, ¿qué tiene? Y tiene la forma aproximada, de nuevo, tenés un doble enlace carbono-oxígeno. ¿Está? Entonces, esta forma es muy parecida a esta forma. ¿Está? Nada más que en vez de tener un hidrógeno acá como sustituyente, tiene un R. Entonces, ¿y qué le pasó a esta forma? Y se le adicionó alcohol. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Acá viene la segunda molécula de alcohol, va a atacar a este carbono, que era el carbonilo original, y va a formar de nuevo un segundo intermediario tetraédrico. ¿Está? ¿Dónde? Este par de electrones, ¿está? Que tenía, compensa esta carga y ahora el nucleófilo aporta y forma un nuevo enlace con ese carbono. Y queda el alcohol ahora unido, adicionado al carbono del carbonilo. Entonces, ahora sí, lo que va a pasar es lo mismo. De nuevo, ¿qué le puede pasar a este intermediario tetraédrico? Y que se vaya este ROH y estamos regresando para acá. Que se vaya el este R o este hidrógeno no es posible porque se tendrían que ir, no son buenos grupos salientes. O que se vaya
el OR, que tampoco es posible, o que se desprotone acá. Entonces lo que finalmente ocurre es, se desprotona y se queda entonces el producto final, que es el acetal. ¿Estamos? Sí, perfecto. Gracias. Bien. Ahora, la formación de acetales solo ocurre en un medio ácido, no ocurre en un medio básico. Y esto se debe a que en un medio básico, ¿qué va a pasar? Si ustedes tienen un medio básico, este intermediario automáticamente pierde la base que tienen en exceso, por dado por el medio, que puede ser los hidroxilos, o tienen un medio básico fuerte, se comporta como base y abstraen este hidrógeno, y ahí ya está, se quedaron ahí, desplazan el equilibrio hacia la formación del hemiacetal. ¿Está? No está la posibilidad de esta transferencia de hidrógeno, ¿está? Para dar lugar al ataque nucleofílico de la segunda molécula de alcohol. ¿Me entendieron ahí? Bueno. Sí, Ya. creo que sí. Bueno, de todas formas lo van a ver de nuevo con Adriana, pero yo quiero que vamos entendiendo esta parte. Entonces, dijimos que los acetales eran compuestos que tenían sobre un carbono dos grupos OR. Esos R podían ser OR, no es lo mismo que estos R, podían ser R's iguales o R's diferentes. Y si esos R's encima provienen de la misma molécula, tenemos estos que se denominan acetales cíclicos. Fíjense, forman un anillo de 5 miembros. ¿Está? Y este acetal cíclico proviene de un diol, ¿no? En vez de poner de que reaccione el compuesto carbonílico con 2 moléculas de alcohol, este compuesto carbonílico reaccionó con una molécula de alcohol, pero 2 veces, para lo cual el producto final es el mismo. Primero ataca el extremo, uno de los extremos, al carbonilo, se forma el intermediario tetraédrico, bla, 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 y después ataca el otro extremo. ¿Está? Entonces se forma este acetal, que es cíclico. ¿Está? Bien. Toda la formación de acetales en un medio ácido, fíjense, toda la formación, todos los pasos de la formación de acetales en un medio ácido son equilibrios. Entonces, fíjense que acá yo tengo liberación de agua. Si yo incorporo agua al medio, ahora, ¿qué pasa? Yo puedo desplazar el equilibrio y hacerlo volver originalmente el producto de partida. Y es así que se produce hay que tener mucho cuidado cuando uno sintetiza acetales de ir sacando el agua del medio, porque se puede comportar como nucleófilo al competir, y tenemos el producto final, que es nada más y nada menos competitivo, y es el producto de partida, el carbonilo de partida. Bien. ¿Quiénes son los acetales más famosos en la naturaleza? Los azúcares. Y esto se debe a que, por ejemplo, en la glucosa, que es un monosacárido, lo van a trabajar con Rosalía dentro de un par de clases, a mitad de mes, los azúcares se caracterizan por ser polialcoholes con un aldehído, como la glucosa, con un grupo aldehído. Entonces, estos alcoholes, OH, son excelentes nucleófilos para atacar este carbono, del carbonilo. Entonces, atacan a este carbono, el carbono, precisamente el carbono 5, ataca el OH del carbono 5, ataca a este carbono, el carbono 1, para dar lugar a la formación de un hemiacetal. ¿Cómo saben que es un hemiacetal? Porque tiene un grupo OH y un grupo OR como sustituyente de este carbono.
Y esta forma cíclica de los azúcares es la forma más estable, ¿tá? Porque forma un anillo de 6 miembros. Y particularmente en el caso de la D-glucosa, la beta-D-glucosa, todos los grupos hidroxilos quedan en disposición ecuatorial, lo que los convierte en mucho más estable todavía. Entonces, fíjense que la naturaleza hace estas cosas, ¿no? Y esto es porque es mucho, le da una gran estabilidad esta ciclación. Bien. De hecho, está en la mayoría de la concentración de la beta-glucosa es en forma de cíclica de anillo de 6. Bien. ¿Comprendieron hasta acá? Bien. Ahora, otro de los nucleófilos que podemos trabajar es con el nucleófilo que es el ciano. El ciano es un grupo, es un nucleófilo fuerte que puede atacar al carbonilo, formándose el intermediario tetraédrico correspondiente. Este intermediario, perdón, es este de acá. Este intermediario tetraédrico se va a protonar y va a formar un producto final que se denomina cianhidrina. ¿Estamos? Fíjense que en la cianhidrina, este carbono tiene 4 sustituyentes diferentes. ¿Está? Entonces, nosotros, cuando uno prepara una cianhidrina, lo que obtiene es una mezcla de enantiómero, es una mezcla racémica. ¿Por qué? Porque este nucleófilo puede atacar por la carga superior o inferior, o de un costado o del otro, por ambas caras del carbonilo, y obtiene entonces una mezcla racémica de los productos. ¿Estamos? Este es otro nucleófilo que es de gran utilidad porque se genera ahora un nuevo enlace carbono-carbono. Y uno puede, a partir de esta cianhidrina, este grupo ciano, derivatizarlo a otros grupos funcionales. Y por eso es muy utilizado este tipo de reacción. Bien. Entonces, hemos hablado de que los aldehídos y cetonas pueden atacarse por un nucleófilo como el agua, como un alcohol, o con grupos cianos. ¿Está? Acá, ¿está? Un tercer nucleófilo, un cuarto nucleófilo que puede atacar, son los derivados nitrogenados, ¿no? Las aminas, que tienen un par de electrones dispuestos a formar un nuevo enlace con el carbono-carbonilo. Entonces, perdón. Por favor. Bien. Entonces, ahora vamos a ver este caso particular de reacciones de carbonilo que dijimos que perdían el oxígeno. Primero, tenemos esta reacción de un aldehído con una cetona, de un aldehído o una cetona con una amina, que son bases débiles, pero son nucleófilos, son hermosos nucleófilos, va a dar lugar, entonces, a derivados de estos compuestos carbonílicos, donde se va a formar un doble enlace carbono-nitrógeno, perdiéndose el oxígeno original del carbonilo. Y esto ocurre en un medio levemente ácido. Ya vamos a ver el pH en el cual ocurre esta reacción. Pero ocurre en un medio levemente ácido. Entonces, pensemos, lo primero que tenemos
que ocurre con un carbonilo en un medio ácido es la protonación de ese oxígeno, donde ese oxígeno del carbonilo se comporta como una base y atrae un protón del ácido presente en el medio. ¿Está? Este carbono se vuelve mucho más electrofílico y ahora el nucleófilo lo ataca fácilmente. Este nucleófilo es del tipo neutro. Se forma nuevamente el intermediario tetraédrico, donde este par de electrones compensa acá y ahora el par de electrones que traía el nucleófilo forma un nuevo enlace con este carbono y queda este intermediario tetraédrico. Al igual que en los acetales, ocurre una transferencia de hidrógenos, es decir, un hidrógeno que está en esta posición unido al nitrógeno, se da al medio y el del medio le cede a esto. El asunto es que ocurre una transferencia de hidrógeno, les queda una molécula de agua ahora, acá dispuesta a salir, y el nitrógeno ahora les queda neutro, recuperando el par de electrones. ¿Está? Se elimina el agua, y fíjense, si se elimina el agua, forma un nuevo enlace ahora. El par de electrones que está sobre el nitrógeno forma un nuevo enlace, que en este caso va a ser un enlace pi, nitrógeno-carbono. Acá nosotros lo vimos con el oxígeno con SR. Acá lo vemos con el nitrógeno. Y se le fue la función oxigenada, se le fue el oxígeno del carbonilo, se le fue como agua. ¿Está? Entonces, tenemos este doble enlace carbono-nitrógeno, viene una base, abstrae este hidrógeno para generar este compuesto que se denomina imina. ¿Está? Muy parecido a la formación de acetales, pero sigue mucho más. ¿Está? Y se forma un doble enlace carbono-nitrógeno. Estos son compuestos, las iminas son compuestos muy similares en reactividad a los compuestos carbonílicos, pero son compuestos nitrogenados. Se incorporan átomos de nitrógeno a la estructura. Como les planteé, estas reacciones ocurren a un determinado pH y principalmente ocurren en un pH aproximado de 5. No tiene que ser ni un medio fuertemente ácido, ni tampoco tiene que ser en un medio neutro o básico. ¿Por qué? Si estamos en un medio neutro o básico, el carbonilo va a estar principalmente en su forma desprotonada, en la menos reactiva. Entonces, este carbono no va a ser muy atractivo para esta amina, entonces la adición, el ataque del nucleófilo a este carbono se va a ver retrasado, es decir, va a ser una reacción muy, muy lenta. ¿Está? Entonces, de alguna forma, uno tiene que, se necesita el medio ligeramente ácido para convertir a este carbono en un carbono más electrofílico para que la amina lo pueda atacar. ¿Está? Finalmente, en un medio fuertemente ácido, lo que ocurre es que la amina se protona, se comporta como una base fuerte. Tenemos, ante la presencia de protones, es muy factible de que se forme esa amina se protone, y entonces ahora no es nucleofílica. Entonces estamos anulando la reacción. Entonces, estas reacciones, que son la formación de estas iminas, la formación de este doble enlace carbono-nitrógeno, es necesario que se lleve a un pH que se denomina de compromiso. Es un pH ni muy ácido, ni neutro ni básico. Necesitamos que el carbonilo esté activado a través de la protonación del oxígeno, y además que la amina, que es el nucleófilo, que tiene que adicionarse, que tiene que sumarse, que tiene que atacar el carbonilo, no tiene que estar protonada, tiene que tener sus características nucleofílicas. ¿Estamos?
Bien. En el caso de tener una amina secundaria, por más que lo llevemos en condiciones ácidas, de compromiso, bla, 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 al final lo que se obtiene es este intermediario, que es iminio, que sería en este lugar. A ver. En este punto, cuando hablamos de una amina secundaria, este hidrógeno es otro R. ¿Está? Entonces, no es posible esta eliminación de este hidrógeno, no es posible la eliminación de este hidrógeno. ¿Está? Con una amina secundaria. Entonces, lo que le ocurre, se forma una imina, pero en vez de, como no puede llevarse a cabo una desprotonación, porque no hay un hidrógeno, el hidrógeno que se va a eliminar en realidad es un hidrógeno vecino, y se va a formar una enamina. Fíjense, en vez de quedarse el doble enlace carbono-nitrógeno, queda el doble enlace carbono con el carbono vecino. ¿Está? Nada más que eso. Entonces, fíjense entonces, las iminas se forman entonces por reacción de una amina primaria con un carbonilo, se genera un doble enlace carbono-nitrógeno y ocurre en condiciones ácidas de compromiso, en un pH cercano a 5. Si la amina es secundaria, lo que se forma es una enamina. Bien. Aquellos compuestos nitrogenados, una vez que comprendieron la formación de estas iminas, existen una gran variedad de compuestos nitrogenados que dan como producto final el doble enlace carbono-nitrógeno. Si la amina es primaria, denominamos al producto final imina. Si la amina original es la hidroxilamina, fíjense, carbono, doble enlace nitrógeno, pero ahora ese R, ese OH que tenía la amina original, se denomina oxima. Si tiene todo este grupo, se denomina, si es una semicarbacida, se denomina semicarbazona, pero fíjense que todos tienen el doble enlace carbono-nitrógeno. ¿Qué ocurrió? La reacción de este par de electrones de este nitrógeno sobre este carbonilo. ¿Estamos? Bueno, estos compuestos son compuestos cristalinos, sólidos cristalinos, que tuvieron una gran importancia en la época en que se determinaban las estructuras orgánicas a través de reacciones. ¿Está? Entonces se caracterizaban a estos compuestos y de ahí se podía llegar a deducir a el compuesto de Bartlett. Entonces, nada, todas estas reacciones se basan exactamente en lo mismo, en la formación de una imina. Y por último, para terminar con esta primera parte, otro de los nucleófilos, y es un nucleófilo fuerte que puede atacar al carbono de aldehídos y cetona, es el ion hidruro. El ion hidruro es un hidrógeno con un exceso de electrones, ¿está? Ataca, es un nucleófilo fuerte, ataca este carbono, se forma el intermediario tetraédrico y este posteriormente se va a protonar y va a dar el alcohol, un alcohol. Bien. En el caso de aldehídos y cetonas, todos vamos a ver que dan alcoholes. Bien. ¿Cuáles son los reactivos más utilizados capaces de proporcionar ese hidruro? Porque el hidruro no está solo en el medio, ¿está? Bien. Los reactivos más utilizados son el borhidruro de sodio, que es este, Na de sodio, BH4, y el hidruro de litio y aluminio. Los dos son compuestos que se utilizan como proveedores de este anión hidrógeno.
Y a la molécula, fíjense, le están sumando hidrógenos. Entonces, a la molécula, cuando uno le suma hidrógenos a ese carbono, le está sumando hidrógeno, lo que está haciendo es reducirlo. Nosotros vimos en la clase anterior que le sumábamos oxígeno, ¿está? Bueno, ahora eso era una oxidación, ahora lo estamos haciendo es sumarle hidrógeno, entonces lo que estamos haciendo es reducir a ese carbono. Entonces, fíjense que los grandes reductores de aldehídos y cetonas, entonces son el borhidruro de sodio y el hidruro de litio y aluminio. ¿Mm? Bien. Hay una diferencia entre los dos, y es que el hidruro de litio y aluminio es un compuesto, un fuerte dador de iones hidruro, mientras que el borhidruro de sodio es un reductor más débil, por lo tanto va a reducir solo a aquellos compuestos, va a atacar a aquellos carbonilos, digamos, que estén más activados para el ataque. Y esos son los de los aldehídos y las cetonas. Entonces, el hidruro de litio y aluminio, como no es selectivo, va a atacar tanto aldehídos como cetonas, como ácidos y derivados. Mientras que el borhidruro de sodio, como es más selectivo, es como que sus hidruros los otorga solamente para y va a atacar a carbonilos que estén fuertemente activados, solo van a reducir aldehídos y cetonas. ¿Estamos? Bien. Por otro lado, cuando uno puede también reducir a este carbonilo ante la presencia de hidrógenos en condiciones catalíticas, utilizando como catalizador níquel-Reine, que es un tipo de aleación de níquel, puede obtener el alcohol, pero hay que tener cuidado porque ante la presencia de dobles enlaces, este catalizador también lo va a reducir. Entonces, cuando uno quiere reducir el carbonilo a alcohol y los dobles enlaces, simple enlace, puede utilizar hidrogenación catalítica con níquel-Reine. Bien, y el mecanismo de la reacción de la adición está dado con el hidruro de litio y aluminio, está dado acá, ¿no? El hidruro de litio y aluminio cede ese anión hidruro, se forma el intermediario tetraédrico, esto ocurre en un medio básico, y lo que va a ocurrir es la protonación de este oxígeno para dar el alcohol correspondiente. ¿Está? La reacción en sí es hasta acá, como es en un medio básico. Esta protonación ocurre cuando ya terminó la reacción, uno le adiciona agua o un medio ácido muy de baja concentración y entonces se protona ese anión automáticamente. Obtenemos el alcohol. Ese trabajo posterior que se denomina workup es el trabajo posterior que se hace en todas las reacciones para aislar al producto y sacarlo del medio de reacción. Por eso se denomina workup, trabajo posterior. ¿Estamos? ¿Está claro hasta acá? ¿Alguna duda? Bueno. Por último, vamos a ver las reacciones
que ocurren en los hidrógenos vecinos al carbonilo. La presencia de un carbonilo lo que provoca es que los hidrógenos que se encuentran en el carbono vecino, ese carbonilo, que se denomina carbono alfa, se convierten en hidrógenos levemente ácidos. Y por esta razón, estos hidrógenos, ante la presencia de una base, pueden abstraerse, ¿está? Y dar lugar, entonces, a una especie, en un medio básico, una especie que se forma entre una nueva especie que se denomina enolato. En un medio ácido, es una nueva especie que se denomina enol, que consiste en un doble enlace conjugado con el grupo alcohol. Tanto el enolato como el enol pueden reaccionar con un electrófilo y entonces lo que se produce es la sustitución de un hidrógeno alfa por un electrófilo, utilizando como intermediarios al enol o enolato. La mayoría de casi todos, los aldehídos, cetonas y los compuestos carbonílicos, ácidos y derivados, tienen hidrógenos en el carbono, que tienen hidrógenos en el carbono alfa, existen en realidad como mezclas en equilibrio de dos formas, la forma ceto y la forma enol. Nosotros estamos acostumbrados a ver esta forma, la forma ceto, la que tiene el doble enlace carbono-oxígeno. De hecho, este equilibrio, en la mayoría de los casos, de los compuestos ceto, se encuentra desplazado hacia esta forma, hacia la izquierda. Sin embargo, existe y está en equilibrio con otro isómero, que es la forma enol. Este isómero, fíjense que la diferencia que tiene entre la forma ceto y la forma enol es la disposición, es la ubicación de este átomo de hidrógeno. En este caso está sobre este metilo y en este caso está sobre el oxígeno. Y el doble enlace acá es carbono-oxígeno, mientras que acá es carbono-carbono. Estos dos isómeros, hay que marcar la diferencia, no son formas resonantes, o sea que hay que escribir claramente las flechas de equilibrio, y son isómeros particulares que se los denomina tautómeros, que difieren. Estos son isómeros que difieren en la posición de un átomo, solo en este caso del hidrógeno, y entre la forma ceto y la forma enol se denomina entonces a este equilibrio tautomerismo cetoenólico o equilibrio cetoenólico. Lo que hay que tener en claro es que la forma ceto es la forma más estable, por eso el equilibrio está desplazado casi en su totalidad, en la mayoría de los compuestos carbonílicos, se encuentra desplazado hacia la forma ceto. El enol tiene mucho mayor energía y es mucho más reactivo. Ahora, ¿por qué estamos planteando esta situación? ¿Por qué? Porque, como les expresé anteriormente, ya sea en un medio ácido o en medio básico, esta forma enol o enolato va a intervenir y van a reaccionar como nucleófilos ante un electrófilo y van a dar lugar entonces a nuevas moléculas. Como les dije, el porcentaje de la forma enólica es muy pequeña, pero ese porcentaje de esa concentración que hay de enol depende básicamente de la estructura del compuesto carbonílico y del solvente. Así, la acetona, este compuesto, tenemos de la forma enol, solo hay presente un 2,5 por 10 a la menos 4% en agua, mientras que si tenemos esta
1,3-dicetona, el porcentaje de la forma enol aumenta a un 20% en agua o a un 92% en hexano. Y esto se debe a que la forma enol de esta 1,3-dicetona es posible, fíjense que, de nuevo, lo que ocurre es la doble enlace entre el carbono vecino y el carbonilo, y el OH, el hidrógeno, está como sustituyente de uno de los oxígenos. Este hidrógeno tiene la posibilidad de formar un enlace hidrógeno con el otro carbono, y de esta forma se establece un anillo de 6 miembros, donde están conjugados estos dobles enlaces. Por eso es que la concentración del enol es mayor que la de la acetona simple, porque de esta forma el enol está estabilizado. En el caso de esta cetona cíclica, el equilibrio se encuentra totalmente desplazado hacia la forma enólica en agua, que es el fenol. Nosotros vimos las características de estos alcoholes aromáticos, y en realidad el fenol es precisamente un enol particular, que es el enol de esta. ¿Por qué? Porque se encuentra en un 100% de concentración y porque adquiere estabilidad por la resonancia, por la formación de este anillo aromático. En el caso de que tengamos un compuesto carbonílico que no tenga hidrógenos en el carbono alfa, en el carbono vecino, no obtenemos la posibilidad de formar enoles. Mientras que si tenemos un compuesto carbonílico que tiene la posibilidad, tiene dos tipos de hidrógenos vecinos, se plantea la posibilidad de dos enoles, como en este caso de esta cetona asimétrica, donde tenemos la posibilidad de que el enol se encuentre para la derecha o para la izquierda el doble enlace, donde uno de los dos enoles es el más estable. Podemos hablar de este como el más estable, ya que es el más sustituido. Bien. La formación de este equilibrio cetonólico puede llevarse a cabo una vez más en un medio ácido o en un medio básico. En un medio ácido, como hablamos con la formación de acetales, ocurre la protonación del oxígeno del carbonilo y posteriormente ocurre la abstracción del hidrógeno alfa para generar el enol correspondiente. Bien, en un medio básico, la formación del enol ocurre primero por la abstracción del hidrógeno alfa para dar lugar a un anión que está estabilizado por resonancia, muy estabilizado porque tenemos una carga negativa sobre el oxígeno, y este oxígeno con la carga negativa va a extraer un protón y posteriormente para dar el enol correspondiente. Entonces, lo que tiene que quedar en claro entonces es que este equilibrio cetoenólico ocurre en todos los compuestos carbonílicos, que la concentración que el enol es comparado con la forma enol comparado con la forma ceto, es más inestable, es más reactivo, ¿estamos? Que la formación de este enol puede llevarse a cabo tanto en un medio ácido como en un medio básico, y que en la formación en un medio ácido ocurre primero la protonación del oxígeno y el carbonilo y posteriormente la abstracción, mientras que en un medio básico ocurre primero la abstracción del hidrógeno alfa, que es el paso determinante de la reacción, para dar un enolato, un anión, que está muy estabilizado por resonancia y por la localización de esa carga negativa sobre el oxígeno, quien finalmente se protona para dar el enol correspondiente. Bien. No todos los enoles, entonces vimos en este caso que variaba la concentración
del enol correspondiente de acuerdo a la estructura y al solvente. De esa forma podemos decir entonces que hay hidrógenos, de acuerdo a la estabilidad del producto final, hay hidrógenos, la estabilidad de este enolato que se puede generar, si entra más estable sea, más fácil quiere decir que es abstraer ese hidrógeno alfa. Y estamos hablando de distintas acidez de estos hidrógenos. ¿Qué tan fáciles son de generar estos enolatos? Bien, si estos enolatos están fuertemente estabilizados, como en el caso de este enolato que está rodeado por 2 carbonilos y puede deslocalizarse a través de estos 3 centros por resonancia, este enolato desplaza al equilibrio, entonces estos hidrógenos son mucho más ácidos que los hidrógenos de una cetona común. Y uno puede observar que, por ejemplo, abstraer el pKa de una cetona es cercana a 19, recuerden que la del agua es de 15, ¿tá? 15,7, metanol cercano a 16. La del aldehído son mucho más rápidos, son mucho más ácidos, mientras que un hidrógeno alfa de estas 1,3-dicetonas presentan un pKa de 9. Son mucho más ácidos incluso que los fenoles. ¿Estamos? Bien. A este tipo de reactivos, de compuestos carbonílicos, que contienen este metileno que queda rodeado de estos 2 carbonilos, se los denominan metilenos activos y pueden ser unos muy buenos nucleófilos para ser atacados por electrófilos en particular. Y una de las reacciones más conocidas que ocurren donde participan estos hidrógenos alfa es la sustitución de estos hidrógenos alfa, de uno de estos hidrógenos alfa, por un halógeno. Entonces tenemos lo que se denomina la halogenación alfa de aldehídos y cetonas. En un medio de nuevo, en un medio ácido, la halogenación nuevamente ocurre. Protonación del oxígeno, abstracción del hidrógeno alfa y formación del enol correspondiente. Y este enol ahora reacciona con el halógeno, así como vieron en la reacción de alquenos, para dar lugar entonces a este intermediario que va a desprotonarse y va a generar entonces el carbonilo alfa sustituido por un halógeno. En un medio ácido, esta halogenación ocurre hacia una monosustitución. Solamente se sustituye uno de los hidrógenos por el halógeno correspondiente. ¿Estamos? Y esto se debe a la gran inestabilidad que se genera con la monosustitución. Fíjense, en un medio ácido, uno lo que puede plantear es este intermediario, que está protonado, tiene la carga positiva acá, que es incompatible con una densidad de carga positiva del carbono vecino. ¿Está? Entonces, lo que ocurre es solo, debido a esta gran inestabilidad, ocurre solo la obtención de un producto de monosustitución. En cambio, en un medio básico, como dijimos, entonces, generamos el enolato correspondiente, que está muy estabilizado. Este enolato ataca al bromo. Se ocurre la sustitución del hidrógeno alfa por el halógeno. Y este intermediario, y esta sustitución, esta formación de este enolato, de este intermediario, ocurrió la sustitución por un halógeno, está cada vez más activada a medida que se sustituye por otro halógeno para una posterior sustitución. Entonces,
se repite, y cada vez ocurre una mayor, estos hidrógenos cada vez se convierten en más ácidos, y entonces es más fácil de sustituirse por halógenos, hasta que llega, en el caso, por ejemplo, de esta metilcetona, ocurre la sustitución de los 3 hidrógenos alfa. Estos 3 hidrógenos alfa son sustituidos por el halógeno. Imagínense, esta densidad electrónica ahora de este carbono es mínima porque está atraída por los 3 sustituyentes, los 3 halógenos por acá y más el oxígeno. Entonces es fácil de que en el medio básico el OH, el anión, ataque el carbonilo, se forma el intermediario tetraédrico, se elimina este grupo y se regenera y se forma el ácido carboxílico correspondiente. ¿Está? El producto final es el haloroformo, que si el halógeno original fue iodo, se denomina iodoformo, si es bromoformo, y así sucesivamente. El iodoformo es un sólido amarillo, y esta reacción se utilizó durante muchísimo tiempo, se puede utilizar para caracterizar a las metilcetonas, porque uno observa por reacción de iodo en un medio básico de una metilcetona la aparición de un precipitado amarillo, que es el iodoformo correspondiente. Entonces era una de las reacciones de caracterización que se utilizaba antiguamente para las metilcetonas. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? No, por ahora no. Bien. Nos falta un grupo de gente hoy día, que son los que han empezado con las prácticas de inorgánica. Esta semana había un grupo que empezaba en las prácticas inorgánicas. Bueno, seguimos. Bien. El cuarto mecanismo, hay un cuarto mecanismo por el cual reaccionan los compuestos carbonílicos, que son las reacciones de condensación. En estas reacciones participan 2 compuestos carbonílicos. Uno a través del carbono del compuesto del grupo carbonilo, y otro a través del carbono alfa, a través de sus formas enol y enolato. ¿Está? Bien. La reacción más conocida de condensación es la que se conoce como la condensación aldólica. ¿Está? Bien. Profe, no se ve la pantalla, ¿eh? ¿No? Ah, No se ve perdón. la... ¿Sabes qué pasa? Dejé de compartir. Perdón. Espera. Y se lía. Ahora, Victoria. Ahora sí. Bueno. Entonces, la reacción más conocida de condensación es lo que se denomina la condensación aldólica. Entonces, una vez más, supongan, lo vamos a ver con el acetaldehído como ejemplo. Dijimos que en un medio básico, todos los aldehídos, las cetonas, existen en equilibrio entre su forma ceto y su forma enol. Entonces tenemos una pequeña cantidad de este enol, y en un medio básico se denomina enolato. Bien. Ahora, supongan que tienen un compuesto amoníaco en un medio básico, como puede ser un medio acuoso básico, un medio de solución de hidróxido de sodio. ¿Qué va a ocurrir? Se les forma, tiene la formación del enolato. Este enolato ataca al
carbonilo de otra molécula de sí mismo, ¿está? Hay un ataque no intramolecular, sino intramolecular, pero ataca el carbonilo del mismo reactivo, ¿está? Entonces, un compuesto carbonílico existe en un medio básico, la forma aceto, en equilibrio con su forma enolato. Este enolato se comporta ahora como un nucleófilo, como las que ya vimos en toda esta clase, y ataca al carbonilo no de sí mismo, la propia molécula, sino de otra molécula del mismo reactivo. ¿Y qué va a ocurrir? Se va a formar el intermediario tetraédrico, ¿está? Va a formarse un nuevo enlace entre el nucleófilo con este carbono. Este carbono, ¿qué le pasaba? Este par de electrones migra sobre el oxígeno y acá tenemos el nuevo intermediario tetraédrico. ¿Qué va a pasar? Este intermediario tetraédrico tenía la posibilidad de eliminar o de tomar un protón del medio. Y es lo que va a hacer, va a tomar un protón del medio y se va a generar entonces este compuesto, que es un compuesto con una forma aceto y un alcohol en la misma molécula. Como tenemos un medio básico presente en el medio, la base de un medio básico y un carbonilo presente, se puede ocurrir la formación